Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 3. Efectos de la kriptonita. Capítulo 16. La fuerza del pecado. Segunda parte. Sigamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, con el profeta Balaam. Tras recibir el mandato de Dios de no ir con el primer grupo de embajadores de Moab y Madián, Balaam acude de nuevo al Señor con el segundo grupo de representantes, que era más prominente. Tiene la esperanza de recibir una respuesta distinta. ¿Has estado alguna vez en esta situación? ¿Alguna vez sabías en tu corazón lo que Dios te estaba diciendo, pero aún así fuiste a Él en oración, con la esperanza de encontrar un cambio en su respuesta? Quizá encubriste el deseo inapropiado diciendo, déjame orar por ello, o déjame orar por ello una vez más. No sé tú, pero yo he sido culpable de esto, y compartiré más adelante en este capítulo un par de experiencias tristes que he tenido en esta área. Balaam codiciaba tanto la ofrenda como el honor de este rey poderoso, pero no se atrevía a salirse de los límites del mandato de Dios. Era lo suficientemente listo para saber que no podría ser bendecido si deliberadamente desobedecía. A veces, este conocimiento es suficiente para abrir la puerta a un engaño mayor. Así que te podrás imaginar la sorpresa de Balaam cuando Dios dice, levántate y ve con ellos. Balaam quizá pensó, asombroso, qué bien que he orado por esto otra vez. Así que Balaam se levanta la mañana siguiente y hace exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera la noche anterior. Y para nuestro asombro leemos, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Números 22:22. ¿Qué? ¿Acaso Dios se ha vuelto loco? Por supuesto que es una pregunta retórica, porque todos sabemos que la respuesta es de ninguna manera. Entonces, ¿por qué se enojó Dios? Balaam había hecho exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera, ir. Entonces Dios se enoja con él solo por ir. ¿Qué está pasando? Hay una verdad revelada aquí que muchos no conocen ni entienden, y que a mí me costó años de dificultades hasta que la descubrí. Si realmente deseamos, codiciamos algo, y Dios ha manifestado su voluntad sobre ese asunto, ya sea mediante su palabra o en oración, y sin embargo seguimos deseándolo, Dios a menudo nos lo dará, aunque sabe que no será lo mejor para nosotros y que finalmente seremos juzgados por ello. Esta afirmación quizá te asombre, pero es cierta. Permíteme demostrarlo con algunos ejemplos bíblicos. Peticiones cumplidas. Israel quería un rey. Los líderes se acercaron al profeta Samuel y le dieron a conocer su deseo. Dijeron, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Primera de Samuel 8:5. Samuel le preguntó al Señor sobre su petición, y Dios dio una respuesta a los líderes mediante el profeta, advirtiéndoles del por qué tener un rey no sería bueno para ellos. Él les anticipó que el rey reclutaría a sus hijos para el ejército. El rey también tomaría a sus hijos para arar sus campos, recoger su cosecha y hacer armas y equipamiento para él. También tomaría a sus hijas y les obligaría a cocinar, limpiar, hacer perfumes y otros trabajos. Además, el rey se quedaría con sus mejores campos, viñas, olivares, ganado y oveja, y se lo daría todo a sus oficiales. Dios después dijo que el pueblo finalmente rogaría ser librado del rey que habían deseado, pero él no les ayudaría. Después leemos, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Primera de Samuel 8,
19 y 20. Así que Samuel repitió al Señor lo que el pueblo deseaba con tantas ganas. La respuesta de Dios a Samuel fue contraria a su voluntad. Dijo: haz lo que te piden y dales un rey. Primera de Samuel 8:22. Dios les dio lo que habían codiciado, a pesar de que no era lo mejor. Ellos tuvieron su monarca, y él y los reyes que siguieron hicieron todo aquello de lo que Dios había advertido al pueblo. Este es otro ejemplo. Israel salió de Egipto y Dios les alimentaba con comida que no era de este mundo. Se llamaba maná, pan del cielo, una comida a la que en otros lugares de las Escrituras se hacía referencia como comida de ángeles. Ver Salmos 78:25. Era tan nutritiva que Elías después comió solo 2 tortas de ello y estuvo 40 días sin parar con la fuerza que le dio. Hay veces que me encantaría tener una comida así. Sin embargo, Israel se cansó de este pan y quiso carne. Así que hicieron su petición. El salmista escribe: ellos le pidieron carne, y él les envió codornices. Salmos 105:40. Dios respondió a su petición de la forma más asombrosa. Leemos: soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. Salmos 78, del 26 al 28. Dios no solo respondió a la petición, sino que lo hizo de manera milagrosa. Con su gran poder, llevó cientos de miles de aves al campamento. Los israelitas no tuvieron que cazarlas, ni necesitaron perros, armas, jaulas, ni ningún otro aparato para atraparlas. Las codornices solo llegaron al campamento y el pueblo simplemente las recogió del aire o del suelo. Si eso sucediera hoy, la historia explotaría en las redes sociales y acapararía los titulares de los noticieros. Dios intervino de forma espectacular, y sin embargo, mira lo que escribe después el salmista. Corrieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Salmos 78, del 29 al 31. Dios, y no un falso dios o demonio, les dio lo que deseaban, y lo hizo de forma milagrosa, pero antes de que terminaran de comer, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Debemos tener en mente que Dios decidió antes de crear a la humanidad darnos la libertad de escoger. Aunque Él sabía que era posible que escogiéramos algo que a últimas sería contrario a su deseo e incluso perjudicial para nosotros. Por ejemplo, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Él pidió su herencia y su padre sabía que no tenía la madurez para manejarla correctamente. Sin embargo, como su hijo la deseó tan intensamente, su padre se rindió y le entregó la herencia. El resultado fue que el hijo terminó con un profundo dolor en una pocilga. Hay otros ejemplos en las Escrituras, pero creo que puedes ver la verdad. Estamos en una posición desfavorable y perjudicial cuando pedimos algo apasionadamente que no es la voluntad de Dios. Una burra inteligente. Con este conocimiento, regresemos a la historia de Balaam. Ahora iba de camino a encontrarse con el rey de Moab. Los ayudantes del rey le acompañaban, pero Dios estaba enojado con su decisión. De repente, un ángel se opuso a Balaam. Por favor, recuerda que los ángeles no son bebés gorditos con arcos y flechas, sino seres enormes con gran fuerza. Estoy especulando, pero creo que este debería tener unos 2 o 3 metros de altura. El ángel se interpuso en el camino delante de Balaam con su espada desenvainada, y Dios abrió milagrosamente los ojos de la burra. Cuando el animal vio a ese gran ser con un arma lista para golpear, se apartó del camino a un campo para evitarlo,
Balaam, enojado, golpeó a su burra y la guió de nuevo al camino. El ángel entonces se movió a un lugar del camino en el que había una pared a ambos lados. La burra de nuevo, al ver al ángel, intentó avanzar, alejándose de él todo lo posible, y aplastó el pie de Balaam entre su lomo y la pared. Balaam se enojó incluso más con la burra y la volvió a golpear. Después el ángel fue a un lugar del camino donde el paso era tan estrecho que no había forma de dar la vuelta. Esta vez, cuando la burra vio al ángel con su espada desenvainada, se tumbó en el suelo. Ahora Balaam se enojó muchísimo y la volvió a golpear. Dios entonces abrió la boca de la burra y le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Números 22-28. Balaam y la burra tuvieron un acalorado intercambio de palabras, y finalmente Dios abrió los ojos de Balaam para que viera al ángel. Inmediatamente se postró rostro en tierra. Hasta este momento me he referido al ángel como simplemente uno de los millones de ángeles que sirven delante de Dios. Sin embargo, es obvio que los traductores de la Reina Valera Revisada 60, al igual que yo, creen que este ángel realmente era el Señor mismo. Pero dejaré eso para que tú mismo decidas, ya que no tengo intención alguna de querer convencerte de ello. El ángel confrontó a Balaam diciendo: He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La burra me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Números 22, 32 y 33. Aquella burra salvó la vida de Balaam. Habría sido hombre muerto si el animal no hubiera evitado al Señor. Pensarás que Balaam les diría a los líderes de Moab y de Madián: Chicos, me voy. Díganle a su rey que se pueden quedar con su dinero. Pero no fue eso lo que dijo. En cambio, Balaam confesó al Señor: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Números 22-34. Balaam admitió su pecado, pero lo dijo con la boca pequeña al decir: si te parece mal. ¿De verdad, Balaam? ¿Qué tiene que suceder? Aunque el Señor mismo había salido para oponerse a él de una forma rotunda, Balaam siguió intentando conseguir lo que él quería. Codiciaba tanto el dinero y la honra que el rey le ofrecía que no se daba cuenta de la disciplina divina. Su idolatría le había cegado completamente al corazón de Dios. Esto es exactamente lo que ocurre cuando nuestro deseo pesa más que obedecer a Dios. Cuando nos sentimos restringidos por lo que Él manda. El pecado crece en fuerza mediante el engaño. Ahora, lo que obviamente no está sincronizado con Dios, deja de ser obvio. El obediente lo ve con claridad, pero debido a la acción de la idolatría, incluso sigue intentando conseguir la aprobación de Dios de lo que deseaba con tanta intensidad. Mis defectos. Cuando tenía 30 y pocos años, Dios nos mostró claramente a Lisa y a mí que entablar un acuerdo con cierta editorial muy reconocida no era su voluntad. Yo dije no, después de que el editor de adquisiciones se acercara a mí la primera vez, pero no de una forma similar a la del primer encuentro de Balaam con los líderes de Balac. El editor continuó llamándome casi todos los días. Me dijo que mi mensaje era importante para el cuerpo de Cristo y compartió conmigo que otros autores relativamente conocidos habían firmado con su editorial y ahora eran famosos. Yo me tragué su anzuelo cargado de elogios, el hilo y el plomo. En ese entonces, los 2 libros que tenía los había publicado yo mismo y habían conseguido muy pocos lectores. Yo quería el alcance y la influencia nacional que tenía ese editorial. Aunque Dios también quería que los mensajes avanzaran, no era su momento, el mensaje en particular o la editorial. Además de eso, mis motivaciones no eran correctas. Quería ser conocido,
lo cual se identifica como la vanagloria de la vida, buscar estatus o reputación. Mi deseo de que esta renombrada empresa publicara mis libros se hizo tan intenso que ignoré la clara dirección del Señor, el consejo de mi esposa y las señales de muchas cosas que iban mal. La guía interior de los avisos del Espíritu Santo se desvanecieron y fueron reemplazados por el engaño de un deseo mayor. La editorial estaba en otro estado. Tomamos la decisión de que Lisa volara y firmara el contrato en nombre de nuestra organización, porque mi agenda no me lo permitía. La mañana de su partida, uno de nuestros hijos fue vomitando todo el recorrido de la escalera enmoquetada hasta el piso de nuestra casa. Mientras estábamos limpiándolo, ella dijo con exasperación: «John, ¿no ves que Dios no quiere que hagamos esto?» Yo repliqué firmemente: «No, es el enemigo que intenta desanimarnos y detenernos. Si eso hubiera sido lo único que fue mal, yo podría haber tenido razón. Pero había tantas cosas que iban mal que era sorprendente y yo no podía verlo. Fui engañado por la fuerza de mi pecado». Lisa voló y firmó el contrato ese día. Durante los 3 meses siguientes, el caos invadió mi vida. La paz me abandonó y la lucha y las complicaciones se apoderaron de mí. Me enfermé con 3 virus distintos, resfriados y otras enfermedades físicas durante 3 meses enteros. Tuvimos un tiempo muy difícil con la editorial. No nos poníamos de acuerdo en nada y nuestro ministerio perdió miles de dólares. Mi historia se distingue de la de Balaam en un aspecto. Yo finalmente vi cómo mi intenso deseo había cegado mis ojos a la voluntad de Dios. Había estado bajo el juicio y disciplina de Dios. Recuerda las palabras de Pablo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. 1 Corintios 10, del 30 al 32. Pasé por muchos problemas innecesarios, hasta que finalmente vi el ídolo que había creado. Me arrepentí de mi obstinación y todo cambió, casi de forma inmediata. La editorial poco después nos informó de que querían que terminara nuestra relación contractual. Aproximadamente un año después, otra editorial muy conocida me ofreció publicar otro de mis mensajes sobre la libertad de la ofensa. Dios me habló y dijo: «La editorial anterior fue idea tuya, esta editorial es idea mía». Mis motivaciones también habían cambiado desde la corrección que había recibido hacía un año. Ahora estaba apasionado por obedecer a Dios para que las personas pudieran ser genuinamente libres. Este fue el mensaje que Dios deseaba, y ahora ese libro, La trampa de Satanás, ha vendido cerca de 2 millones de ejemplares. Me encantaría decir que aprendí la lección y que nunca más repetí una necedad así. Sin embargo, cuando llegué a los 40, ignoré de nuevo la voluntad de Dios claramente revelada, así como la de mi esposa y el fuerte consejo de un miembro de nuestro equipo directivo. Esta vez, el engaño fue más fuerte y la disciplina de dificultades, dolor y agonía fue incluso mayor, y duró casi 18 meses. De nuevo me di cuenta del ídolo que había creado y me arrepentí, pero no sin el costo de muchos dolores de cabeza. Estoy completamente seguro de que si Balaam hubiera aceptado el corazón de Dios, le habría ido muchísimo mejor a la larga. Sin embargo, nunca se apartó verdaderamente de su idolatría, y por eso murió bajo el juicio de Dios. Ver Josué 13:22. Querido, no deseo que aprendas esto por las malas como me pasó a mí. Espero que este fuerte mensaje te haga evitar el dolor y las dificultades que yo viví de forma innecesaria. Ponte en acción. Si no sometemos nuestros deseos a Dios, estos nos apartarán de Él, y Dios incluso puede que nos entregue a ellos. Muchas veces en las Escrituras vemos que Dios ya había dejado clara cuál era su voluntad,
Pero cuando su pueblo deseó algo contrario a ella, Él se lo concedió, aunque les produjo problemas. Dios sigue haciendo lo mismo en nuestras vidas hoy. Él nos dará nuestros deseos, incluso aunque contradigan los suyos, pero no nos llevarán a las bendiciones que queríamos. Conducirán a la disciplina que será dolorosa y desagradable. Pero no tenemos que experimentar eso. En cambio, podemos confiar en que Dios nos haga bien. A menudo, Él tiene un camino establecido para darnos las cosas que deseamos, pero de una forma correcta. Si lo seguimos, Él nos llevará por un camino de bendición, pero el fin deseado llegará a su tiempo. Encomienda al Señor tu camino hoy. Invítalo a dirigirte según sus deseos y no los tuyos. Pregúntale qué pasos puedes comenzar a dar hoy para seguirle más de cerca. Escríbelos y después ponlos en práctica.